Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Saludos, hoy tenemos en el estudio aquí, por primera vez frente a las cámaras, en imagen, a Eliza Hill. Eliza Hill es un nombre, un rostro que conocimos primero como actriz, pero que ya desde hace un tiempo, poco más de una década, asume en su camino roles como productora, escritora y directora. Criada en Montalbán, donde asegura vivió una hermosa niñez y adolescencia, pero de ahí decidió ir por otros caminos. Al culminar su educación media, se trasladó a Milán, Italia, donde cursó estudios de arte dramático en la escuela de Luigi Pirandello. Fue electa además, un dato poco conocido, reina del Carnaval de Venecia, lo que le abrió las puertas como animadora en la televisión italiana. Al regresar a Venezuela, trabajó en teatro infantil y poco después incursionó en el cine. El primer largometraje en que rodó fue Despedida de soltera, en el año 1995, una película de Antonio Gerandi, pero por diversas razones se estrenó en el 2008. Luego filmó Pandemonium en 1997 de Román Chalbot, uno de sus grandes clásicos. Ahí recibió importantes críticas por su papel de Demetria. Luego vinieron Huele Pega, de Eli Schneider, La pluma del arcángel, de Luis Manso y El tinte de la fama, de Alejandro Velano. En televisión la recordamos por telenovelas como Amantes de Luna Llena, Guerra de Mujeres y Ciudad Bendita. En el teatro ha producido obras como Anita la huerfanita, pero es A todo volumen, el musical, la pieza que más tiempo la ha apasionado. Ha distribuido cine y ahora, en 2024, es productora y protagonista de La Hora Menguada, obra teatral dirigida por Orlando Rocha, basada en un cuento de Rómulo Gallegos y que después de una primera temporada en el primer semestre de este año, vuelve al Centro Cultural Chacao este 31 de octubre. ¿Cómo estás, Eliza? Ay, Dios mío, después de esa presentación, Humberto, uno no cae en cuenta en las cosas que ha hecho hasta que de repente lo escucha por otra persona. Pasa. Feliz de estar contigo, me encanta que hayas empezado conmigo, ojalá que sea de buena suerte. Claro que sí. Te deseo lo mejor porque además te admiro muchísimo como profesional y me encanta estar contigo. Buenísimo. La Hora Menguada. Ajá. ¿Cómo llegas a La Hora Menguada? ¿Cómo llego a La Hora Menguada? Mira, yo tenía mucho tiempo sin actuar, dedicada, como bien dijiste, a todo volumen, a dirigir. Me encanta dirigir, me apasiona muchísimo y no había sentido como que esa necesidad. Para nadie es un secreto que desde hace rato yo sentí que los proyectos que a mí me gustaban se habían dejado de hacer. Entonces siempre dije, el día que vuelva a actuar tiene que ser con algo que me apasione muchísimo. Claro. Y me lo pedían mucho, el público tan bonito. Sabes que acá tú vas en la calle y a uno le dicen, chica, o sea, te reclama como que más nunca hiciste novelas, como que si es una decisión que yo tomé. O las cosas que de pronto me llamaban para cine, otras no era que me mataban. Entonces yo dije, bueno, de regresar, ¿qué me gustaría? Una vez me vi con Crisol en Miami y nos pusimos a hablar, ya yo lo tenía como por ahí, pero no le comenté nada. Me leí la novela, me vi una vez más el unitario, el de sí, igual. Sí, del ciclo de oro de Rómulo Gallegos que hizo Radio Caracas en el 84, y dije, me apasioné mucho y siempre pensé que hacer una versión para teatro, pero que fuese realmente un gran espectáculo como a mí me gusta, sería, obviamente siempre pensé también en Orlando Arocha, dije creo que sería una gran oportunidad, vamos a meternos en camisa de 11 varas, porque además eso es una obra que está en la memoria de muchos venezolanos, porque fue interpretada por Doris Wells y Marina Baura, dos amadísimas, únicas e irrepetibles de la televisión venezolana. Entonces dije, vamos a hacer una versión de teatro, me emocioné muchísimo, lo conversé con Arocha, lo conversé con Crisol, que siempre pensé en Crisol, y bueno, se tomó la decisión.
tenías mucho tiempo sin actuar, pero ¿cuál fue tu anterior actuación? O la última para antes de La Hora Menguada. Mi última actuación creo que fue en una telenovela llamada El Árbol de Gabriel. Ok. Muchas personas me dicen, bueno, igual en A Todo Volumen cuando presentabas el espectáculo, las versiones que no eran el musical, sino las otras, igual estás actuando, pero nunca es lo mismo. Claro. O sea, animar no tiene nada que ver con meterse en un personaje. Ujú. Y bien, sí, no había parado de trabajar. Actoralmente hacía algo súper complicado que me sacara de zona de confort, como es el personaje de Amelia, que no tiene, Humberto, absolutamente nada que ver conmigo. Claro. No lo había hecho. Y además, mira, Elisa, o sea, debutas por la puerta grande con Pandemonio, ¿no? En la Sí, época total. dorada de Román Chalbot, como una de Sí. sus grandes películas, ¿no? Pasas a la televisión, telenovelas clave. Sí. Duras un tiempo sin actuar, esa pausa, y regresas, pero ni siquiera al cine o a la televisión, sino al teatro. Sí. ¿Qué representó para ti como actriz ese reto, además en las tablas, que son otros códigos, otras maneras? Bueno, antes del teatro, fue la producción del Peor Hombre. O sea, Claro. que regresé. Siempre había querido El Peor Hombre del Mundo en 2016. Ajá, justamente. que siempre había querido producir cine. Fue una gran experiencia Ujú. para mí. De hecho, el mismo Edgar es el que me dice, tú siempre que hablas de A Todo Volumen, tu proyecto de los 80, te brillan los ojos, Elisa, lo tienes que hacer. De alguna manera fue como quien me dio como un Claro. empujoncito, Ujú. sí. Y que era mi socio en Veloz Ujú. Producciones. Y dije, bueno, es verdad. Cuando terminó la película, yo dije que no, voy a descansar un tiempo porque terminé muy agotada. De hecho, yo quiero volver a producir cine, pero en mejores condiciones, Claro. porque en esa oportunidad solamente el tema de la permisología, Ujú. rodar una peli aquí era muy particular. Estamos hablando de 2014. Así 10 años ya. Exacto. Y entonces, wow, sí. Y bueno, de ahí me metí en el paquete de A Todo Volumen. Y después de eso ya así como que yo lo principal, lo primerito que soy es actriz. Yo me considero Ujú. actriz de vocación. Yo nací desde pequeñita, Humberto, yo tenía clarísimo qué es lo que yo quería hacer. Entonces, regresar, como quien dice, a mi zona de juegos ha sido bellísimo después de tanto tiempo. Y bueno, qué mejor, o sea, de qué mejor manera que hacerlo de la mano de Rómulo Gallegos. Claro. Estamos hablando de una historia de dos hermanas. Sí, En la primera mitad del siglo XX venezolano, en un pueblo, en una zona, en un ambiente rural, dos hermanas muy unidas, pero bueno, tienen que aprender a vivir digamos, con los vestigios de una tradición, por llamarlo de sí, alguna forma, ¿no? totalmente. Y surge en ese hogar, se trastoca por eso, pero bueno, digamos que hay un armisticio por un bien común. Y hay mucha gente que hace distintas reflexiones de esta obra, Sí, ¿no? total. Es la segunda temporada. ¿Qué reflexión haces tú, Elisa, como productora, como actriz, como espectadora también? Tú sabes que nosotros hemos llegado a la conclusión, Humberto, de que La Hora Menguada es un gran chisme. La Hora Menguada, y si hay algo que le gusta a un Sí. venezolano, es un buen chisme. Es un Una- chisme de un pueblo sí. que además por eso el dicho, pueblo pequeño, Infierno infierno grande. grande. Yo me imagino en ese pueblo, cuando esas hermanas se dejaron de ver, Ujú. ¿qué no se habrá corrido por ahí? Porque además, en la versión de Rómulo Gallegos, él dice, es que más bien parecía la hermana, la viuda. Como tú acabas de decir, es un gran secreto entre esas dos hermanas. Cada quien ha sido muy lindo porque cada quien le da una interpretación diferente. De hecho, Gabriel Agüero, que interpreta el Ujú. personaje de Gustavo Adolfo y también de Vito, del hijo grande, él hace una versión totalmente diferente a lo que se hizo en Radio Caracas, lo que hizo Haroldo Haroldo Betancourt. Betancourt, claro. Ujú. Gabriel enamoró a su Gustavo Adolfo de Amelia. O sea, y ahí ya cambia toda la historia. La gente, esa pareja pecaminosa de Amelia con el cuñado termina pareciéndole un amor. Es una cosa loquísima porque cada quien le da su lectura y entonces termina siendo, Crisol dice, ahora resulta que yo soy la amargada, ahora resulta cuando yo soy la traicionada. Cada quien le da su lectura y creo que eso es lo rico también de esta obra. La obra es dirigida por Orlando Arocha, que muchos conocemos, bueno, por su labor aquí mismo, cerca de Villamonte, Sí. en la caja de fósforos. También eres directora, Elisa. ¿En algún momento pensaste tú, se te pasó por la cabeza dirigir tú La Hora Menguada? No, porque yo sí necesitaba, siempre pensé en Orlando porque, ojo, a mí Orlando me parece un genio. O sea, esta versión que él hizo de mezclar el presente con el pasado, la versión, él al principio me decía, a mí no me llama mucho La Hora Menguada, no me llama la atención porque es un cuento como
tan simple. Y entonces cuando se la volvió a leer, después de que yo le metí ese gusanito ahí en la cabeza, dijo, no, esto tiene muchísimo de dónde sacarlo. Y cuando leí la versión que hice, dije, tenía que ser Orlando. O sea, de hecho, tú lees la versión en el libreto y hay cosas que no entiendes cómo van a pasar. Claro. Es que tú dices, ¿cómo es esto del pasado? Y eso ya estaba clarísimo. Me encanta trabajar con Orlando porque él siempre tiene demasiado claro sus proyectos. Y bueno, tenía que ser él y yo no me quería meter en ese paquete. Como tenía tanto tiempo sin actuar, yo dije, no, yo mejor me dedico ya a actuar, y producir es una tarea bastante cuesta arriba, no me voy a poner a inventar. ¿Qué encuentras en el teatro que quizás no encuentras en el cine y que no encuentras en la televisión? Yo siento que, bueno, el teatro obviamente tiene esa magia que ninguna función es igual a la otra. Estar sobre un escenario es tal cual. Yo volví, Humberto, a mi salón de juego. El teatro es algo, si bien a mí, por lo menos con el cine me sucede algo. A mí cuando el director y los actores se plantan en el set, a eso me parece a mí un momento mágico, porque además en ese momento va a suceder algo que tú no sabes qué tan lejos puede llegar. Esa magia del cine a mí me apasiona enormemente. La disciplina que hay, el silencio, el respeto, la ética que se respira en un set cinematográfico, a mí me encanta. Pero acá es como ese nerviosismo diario de que no sabes qué va a suceder, porque además no es un monólogo, ¿no? O sea, dependes de tus compañeros, de la microfonía, de las luces, de la música, de absolutamente todo, y ese feedback que todo el mundo nombra, o los actores nombran inmediato con el público, que cada público tiene reacciones tan diferentes. Hay días que comenzamos y La Hora Menguada tiene una cosa muy particular, y es que la gente se ríe horrores, la gente goza. Yo digo que es un poco ese chistecito de doble sentido que somos expertos en sacar los venezolanos, incluso en un lugar como en un velorio, ¿sabes? Que a uno le empieza como un ataquito de risa. Yo siento que el venezolano, cuando hay algo que lo incomoda, pero a la vez te sientes identificado, inmediatamente genera la risa. ¿Te das la impresión, Elaiza? Y quienes te conocemos, lo confirmamos, una mente inquieta, siempre está como maquinando algo, ¿no? Actriz, productora, escritora, pero ¿hay alguna expresión quizás artística más allá del cine, del teatro, que esté por ahí engavetada? ¿Tendrás por ahí guardado un poema o un cuento o alguna pintura que esté por ahí que sea algo totalmente todavía íntimo, que muy pocas personas, exactamente? La moda. Ok. Muerte, que me encanta mucho la moda, me gusta el diseño, me gusta todo lo que tiene que ver con creatividad. Yo siempre he dicho que antes me preguntaban si no hubiese sido actriz, ¿qué hubiese sido? Y siempre he dicho, no, mentira, volvería a ser actriz. Pero el tema de la moda, la creatividad, me gusta muchísimo, muchísimo. Yo creo que eso no lo conoce mucha gente. Es un pendiente que sí, está por ahí. Sí, no te creas, ya tengo una cosa pensada por ahí, pero de hecho, es que mira, a mí que me gusta todo lo retro, de alguna manera yo siento que nosotros acá con Guimelier, Mayela, vivimos una época maravillosa de la moda, y a eso no se le ha rendido homenaje. Y a mí me encanta todo eso, o sea, darle el valor que amerita, pues. Claro. Por ahí hay una cosita. Ok, Human Design. Sé que también te gusta la dirección de actores. Me encanta, sí. ¿Qué actores hay en la lista que todavía no has podido dirigir y que tienes eso en pendiente? Mira, yo tengo un proyecto escrito que es una serie, y me encantaría, independientemente de que todavía no sé quiénes serían los actores, es un proyecto que como yo siempre digo, yo tengo tantos proyectos escritos, Humberto, que lo que necesitamos es capital para llevarlos a cabo. Me gusta mucho trabajar con gente que no haya tenido experiencia, como me pasó en A Todo Volumen, que agarré todos estos chamos que la mayoría, o sea, los que habían hecho teatro eran muy poco y venían con ciertos vicios. Claro. Y los otros eran cantantes de orquesta. Entonces fue muy lindo porque realmente a ellos se les dio, fue una formación. La primera temporada, A Todo Volumen, ellos estrenaron con 9 meses de ensayo, que creo que era lo justo, que por eso cuando la gente los iba a ver, esos chamos ya se deslizaban por el escenario como que si tuviesen toda la vida actuando. Y creo que estamos tocando una década tan particular como eran los 80, que había que hacerlo con ese respeto. Claro, sin duda. Y hay algo en los 80 que, fíjate cómo hay un discurso muy
muy posicionado en lo retro, ¿no? Sí. En la nostalgia como fortaleza y como impulso para el presente. ¿Cómo ves Total. ese tema, ¿no? Ese tema de tomar el pasado, recapitular y proyectarlo hacia un futuro. Bueno, tú sabes, yo soy muy amante de lo retro. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con el pasado, porque soy de las personas que pienso, Humberto, que nosotros fuimos un país tan próspero, éramos pioneros en tantas cosas, eh, que no se trata de que uno, siempre trato de aclarar que uno esté mal pegado, sino de que eso nos impulse a volver a ser lo que fuimos o incluso muchísimo mejor. Uh-huh. Entonces hay una generación que no sabe claro. lo que nosotros vivimos, que no tiene ni idea de la Venezuela que nosotros fuimos. Y yo por lo menos comprobé con A Todo Volumen que, bueno, es la manera que yo conseguí de emocionarnos, de llenarnos de energía positiva. Y cuando la gente salía diciendo, wow, de verdad es que lo podemos hacer todo, yo siento que el venezolano es increíble. Más allá de lo romántico que pueda sonar, que nosotros estamos más allá del bien y del mal. Yo digo que ya nosotros somos una raza superior. Entonces, si eso me sirve para yo anclarme y salir adelante y no perder la esperanza y no perder las ganas de ser mejores venezolanos, entonces por ahí es mi camino. Hay una declaración que le das a Luis Olavarrieta en entrevista de esa prueba que te hicieron Amalia Pérez Díaz y Orlando Araneta en Pandemonio, ¿no? De cómo cuando te tocaban tus tomas, ellos se desaparecían. Y era el asistente de dirección quien leía, ¿no? Ahora, ya tú como una actriz consagrada, ¿cómo pones a prueba a los nuevos talentos? Es que no voy pendiente de ponerlos a prueba. Siento que era como... Pero hay un momento en el que tú tienes como que medir, ¿no? Ver de qué están hechos, ¿no? Si van a dar la talla. Yo soy muy estricta cuando dirijo y que mantengan la línea. Ellos, mira, mi talento, mi primer elenco de A Todo Volumen, de hecho tienen un hashtag, tú lo tenías. Es que cuando que mantengan la línea de lo que tú vas creando y que al siguiente día vayas a ensayar y no se haya perdido lo que ya se creó al principio. Como no tenían mucha experiencia, yo siempre les decía, ya va, espérate, tú lo tenías, así como que no lo pierdes. Y como no tenían experiencia, no sabían bien qué era lo que tenían. Ahí yo creo que se van midiendo ellos en tener una línea y no irla perdiendo. Pero jamás en la vida sometería a un actor a irme y dejarlo ahí. Mira, yo me acuerdo, tú lo estabas diciendo, yo me acuerdo de Alicia Ávila, quien era asistente de dirección de Román Chalbó, clarito leyéndome, que yo me acuerdo que yo decía, pero se van, ¿cómo que se van? Sí, bueno, tú no te preocupes, tú concéntrate. Y yo decía, Dios mío, qué nivel de responsabilidad. Yo terminé Pandemonium como tú bien acabas de decir, en ese momento protagonizar ser la musa de Chalbó era algo sumamente importante, era una responsabilidad grande. Y bueno, yo amaba, obviamente, más allá de amar la profesión, amaba a Amalia, amaba a Orlando, eran mis ídolos. Yo dije, yo no me voy a dejar, pero yo particularmente hoy en día no sometería a alguien así a ese nivel. Además, una película que compitió en San Sebastián y en Biarritz en su momento. Sí. ¿No? Hablando de películas, no sé cómo estará ese plan todavía de una película sobre A Todo Volumen. Mira, ese es mi sueño. Tú sabes que después de que nosotros trajimos Parasite, nosotros nos invitaron a Cannes. Entonces, y justamente vino la bendita pandemia, que estuvimos en Cannes, pero por video, y eso no tenía sentido alguno, Humberto, porque además Cannes es de relaciones públicas. Sí. Entonces, pero sin embargo, yo presenté una serie que tengo escrita y presenté A Todo Volumen la película. A mí me llama mucho la atención la oportunidad de hacer la primera película basada en un musical venezolano, claro. Porque A Todo Volumen, si bien tiene temas de todas partes del mundo, es un proyecto que habla de Venezuela, de unos amigos en Venezuela. Repito, lo que necesitamos, lo que requerimos, para no hablar de necesidades, es una inversión, más nada. Y es un proyecto dirigido y además escrito por ti. Sí. Ese sí, A Todo Volumen sí lo tendría que dirigir yo porque lo tengo en mi cabeza clarito. ¿Te sientes sobresegura, Elisa? Porque todo lo que lleva tu sello, bien sea como productora, bien sea incluso cuando incursionas en algún rubro como tal, la producción, la distribución,
Parasite. Sí. La producción, el peor hombre del mundo, ¿no? Que fue una película que le fue muy bien Sí, también sí, en su sí. momento. Luego, A Todo Volumen, ya va a cumplir en 2016 10 años. Sí. Luego, La Hora Menguada ya va para su segunda temporada. Es decir, pareciera que todo lo que tiene tu sello se convierte en un éxito. Esto te hace sentir sobresegura. Es decir, sientes que, bueno, esto va a ser un palazo. Muérete que todo lo contrario. Es como peligrosísimo. Ok. Sobresegura no me siento jamás, jamás. Es como si es para mí como una prueba de autosuperación. Pero a la vez trato de no castigarme o sea, sí es como un compromiso de que hay gente como tú acabas de decir, dice, no, lo que ya toca es oro, proyecto que haces es exitoso. Yo no los hago pensando en que si van a ser exitosos o no. Yo analizo mucho el tema de a dónde va dirigido. Por lo menos A Todo Volumen yo sabía que era un momento país particular donde íbamos a hacer felices a muchas personas. Claro. Y entonces yo creo que cuando tú, como dices por ahí, puede sonar también cursi, pero actúas de buena fe, eso se te retribuye. Y el empeño mío de volver a montar A Todo Volumen más adelante no es porque sea mi proyecto, sino es por lo que se genera. La felicidad, la emoción que genera Todo Volumen. Y acá, yo me metí mi puñal de gallego, o sea, yo pasaba días, Humberto, maquillándome, arreglándome para reuniones, para lo que fuese, pidiendo plata, como cosa rara. Y me vi todas las entrevistas de Gallego, bueno, lo que yo más pude, me entrevisté con su familia, que de verdad se han portado de una manera increíble, y es como se convierten en retos personales, pero de lo que podemos lograr, lo bonito, de hecho en la primera temporada se hizo la exposición, yo estoy como enfocada en lo nuestro, en homenajear a los nuestros. Yo creo que los venezolanos hemos tenido no solamente escritores, grandes personalidades, actores, directores maravillosos, que yo quiero que no solamente recordemos, sino que las nuevas generaciones conozcan. Cuando yo me enteré de que ya ni siquiera la gente leía a Doña Bárbara en el colegio, porque a nosotros no los mandaban a leer porque sí, pero ya no, me preocupé horrible. Cuando yo comencé a buscar inversión para La Hora Menguada, me topé con que las personas con las que yo me reunía eran chamos muy jóvenes, que no pasaban de 35, de 33 años y no sabían quién era Rómulo Gallego. Entonces, Humberto, yo salía de cada reunión donde yo me tardaba una hora vendiendo, esto es un proyecto, imagínate, mucho menos sabían quién era Doris Wells y Marina Baura. Claro. Entonces yo me lanzaba una hora de venta y me montaba en el carro y a veces hasta me ponía a llorar y decía, Dios mío, iba a los conciertos, porque voy a los conciertos como todo el mundo, y decía, ya va, todo el mundo está enfocado en la rumba, en la gastronomía, ¿será que me estoy metiendo por donde no es? Y de repente decía, pero es que alguien tiene que hacerlo, o sea, tenemos que hablarle a las nuevas generaciones, hay que retomar lo nuestro, y todo lo contrario, me metí en esa burbuja y dije, no vale, vamos a darle, es Rómulo Gallego, se lo merece, es el país. Yo creo que incluso en esta temporada puede suceder algo. Ahorita que tenemos ese corazón golpeadito y a flor de piel, puede ser mucho más emotivo esta temporada que la primera. Seguramente, eso es una lectura que también tengo. ¿Verdad? Va a ser otra, ay, Humberto, si tú lo piensas, yo lo creo. Sí, yo también. ¿Y qué otros personajes? Hablabas de Rómulo Gallegos, pero ¿qué otros personajes tienes así como en mente que se considera que hay que traer, ¿no? Otra vez al ruedo. Lo que pasa es que tú sabes qué me pasa, que mis ideas, gracias a Dios, no sé por qué le gustan a la gente. Entonces, cuando claro. las he dicho, la gente empieza allá. Yo más o menos sé por dónde va ella. Entonces, ya lo tengo claro, qué es lo que viene o lo que quiero que venga, porque tengo varias cosas que quiero que vengan, pero es que no lo quiero decir porque no me vas a creer, pero hay un gentío que quiere montar La Hora Menguada. Es una cosa insólita, así como en los 80 que no es por nada, pero aquí no se escuchaban temas de telenovela. El mismo Pedro Castillo me lo dice, me dice, tú abriste algo que nos empezó a dar trabajo a todos, porque de repente en los 80 todo el mundo empezó a cantar otra vez los temas de los 80, todo, pero eso, diga lo que diga, lo abrió a todo volumen. Y yo le doy muchísimas gracias. Ahora tú escuchas los temas de la novela, incluso los merengues, todo, hubo como un furor de los 80. Y bueno, eso de alguna manera es lindo. Yo me acuerdo que yo perdí a mi papá hace un año y yo he sufrido mucho por las copias,
porque hasta el elenco, el que con los que yo trabajaba han tratado de copiarme y han sacado muchas cosas como tratando de imitar, porque A Todo Volumen más allá del musical tiene varios formatos, Sí. entonces ahora El a formato todos los más grupos privado, sí. privé, exactamente. He sufrido mucho con eso y me acuerdo que mi papá, de hecho, trataron de quitarme los derechos, que eran míos, todo el mundo sabe que yo lo escribí, Claro. pero bueno, gracias a Dios ese tema ya pasó, y mi papá me decía, tú siempre quisiste hacer un proyecto que la gente amara, y eso se llama fanatismo, y el fanatismo no siempre es bueno. El fanatismo también tiene que ver con que si ella lo hace, yo también. La gente de repente no se pone a pensar cuántos años estuviste tú planificando, qué te estudiaste, cómo te metiste con la época, qué preparaste. O sea, a todo volumen es un concepto bien, es como una estructura bastante gorda con muchísimas cosas que no es solamente cantar temas de los 80. Entonces, pero bueno, he sufrido, ya hoy, ya me río. Como escritora, Elaiza, ¿qué personaje escribirías en este momento para ti? Para escrito y actuado por ti. Wow, qué buena pregunta. Mira, tú sabes que hay algo muy particular que me dicen todos mis amigos, gente allegada a mí. Yo tengo tanto cuento, Humberto, tanto cuento que todo el mundo cuando estoy en una fiesta me dice, todos mis amigos están enloquecidos, tú tienes que escribir un unipersonal, Elaiza. Y yo de repente no me veo, porque la realidad es que yo no me veo tan graciosa como ellos dicen que soy. Okay. Y ese ha sido como que mi miedo. Yo siempre digo que soy como la ranita de la comiguita que sale y de repente cuando tiene público, pero últimamente me lo he estado pensando. Obviamente no sería un stand-up porque yo soy actriz, pero sí de pronto un monólogo. Vamos a ver qué pasa por ahí. Tengo que principalmente perderle el miedo. También me anima el hecho de que tengo demasiados años cargando con mucha gente, con demasiado talento. O sea, ser como quien dice el motor en un país como Venezuela es particular porque si podemos, me toca animarlos a todos. Porque cuando la gente no ve lo posible que pueda hacer un proyecto, claro, te toca, eso es muy agotador. En cambio aquí cargaría yo conmigo misma. Y cuando hablas de miedo, ¿es miedo que a exponerte? No a exponerme, sino a escribir sobre mí misma. Okay. O a contar o a hablar sobre mí misma. Pero me pasó también que con la entrevista de Luis Olavarrieta, eso generó, wow, me ha generado un montón de cosas, sobre todo en mujeres. Venir y hablar del tema de sentirme orgullosamente soltera, completamente soltera, muy feliz, sin ser madre, no tener rollos con eso, de no haber parido. Sentí que hubo tantas mujeres que se sintieron identificadas por ese lado, que dije, bueno, de pronto sí me animo a escribir. Vamos a ver qué pasa. Ahorita estoy dedicada a La Hora Menguada, vamos a esperar qué pasa La Hora Menguada, a ver qué sucede. Sería para teatro, ¿no? Sí. Sentiste un llamado. ¿Cómo? A ver, en una, supongamos, yo sé que no te gusta dar consejos, Elaiza, pero supongamos que por alguna razón te invitan a una escuela de artes, ¿no? Ajá. Y unos chamos te preguntan, oye, ¿cómo yo salgo a producir? ¿Cómo yo salgo a actuar? ¿Cómo yo salgo a escribir? ¿Qué le dirías? Porque una cosa es lo que ellos pueden aprender en el aula. Claro. Todo de cómo desarrollar un personaje, cómo producir, cómo dirigir. Eso está en los libros y está en la experiencia con el profesor. Pero una vez salen a la acera, ¿cómo comienzan? Yo digo que todo parte, Humberto, de la confianza que se tenga uno mismo. Okay. De ser muy honesto con uno mismo y creer lo posible. Porque si tú no te lo crees, no te lo va a creer nadie. Yo creo que la fórmula principal de salir a vender, que es un trabajo agotador, yo por lo menos siempre he admirado a la gente que vende y yo decía, no, yo no voy a vender, y ahora me he vuelto una experta vendiendo, y en nuestro país es muy particular porque no todo el mundo apoya la cultura. La gente hoy en día, más allá de salir a vender, es como salir a convencer a la gente, que eso lo hace muy agotador. Entonces, si tú crees en ti, esa credibilidad se transforma en ver lo posible y hacer que los otros también lo vean posible. Claro. Tener plena seguridad de que tu proyecto puede funcionar, pero eso siempre lo haces es la confianza en ti mismo.
yo siempre digo que lo mejor es meterse en una burbuja, porque vivimos en un país donde todo el mundo te va a decir no, persistir. Que se dice fácil, pero es una tarea bastante cuesta arriba. Claro. Me extraña, Elisa, que tú no tienes perfil en Wikipedia. Ay, sí. No hay perfil en Wikipedia. Pero, ¿qué escribirías tú, más allá de lo básico, de todo esto, en tu perfil de Wikipedia? ¿Cómo comenzarías esa hoja biográfica? Dios mío, qué buena pregunta, Humberto. ¿Cómo comenzaría? Bueno, precisamente por lo que estamos hablando de una persona persistente. Yo creo que yo le he tenido demasiado respeto al arte. Uh-huh. O sea, yo antes de ponerme a producir, estudié producción. Antes de ponerme a dirigir, estudié dirección. O sea, yo cada una de las cosas que he querido hacer, me he preparado. O sea, le he tenido como que sumo respeto. Mira, o sea, si me voy a meter a dirigir, hay demasiada gente que dirige que yo respeto muchísimo. Claro. Gracias a Dios, cuando tienes muchísima experiencia, sea en televisión, en cine, toda mi vida he observado muchísimo y siempre he sido como más pana del equipo técnico, incluso que hasta de los actores. He observado muchísimo y bueno, crecí con una generación de cine, principalmente de gente muy dura a nivel técnico, de productores, de artistas realmente, a nivel visual muy grande. Y he tratado como de absorber un poco de toda esa gente. Yo creo que la disciplina para las nuevas generaciones es clave. Esa cosa de la inmediatez ahorita nos ha llevado a que todo el mundo es influencer, todo el mundo edita, todo el mundo maquilla, todo el mundo hace de todo. Pero yo creo que yo crecí en una generación donde respetar la jerarquía de los grandes era sumamente importante. Entonces, nunca pretender estar igual a, sí, todo ha cambiado, todo es mucho más moderno, pero hay una gente, existen generaciones que se han labrado un presente, hoy en día, un futuro, un pasado que se tiene que respetar. Eso para mí es clave. Y la constancia, la seriedad y el compromiso y siempre, bueno, el respeto de los que ya tienen como que una carrera andada. Sales de una función de La Hora Menguada o terminas sus primeros 3 días y hay una pausa, ¿no? Uh-huh. Cuando apagas la computadora, dejar de escribir, cuando dejas de actuar, cuando dejas de dirigir, ¿qué haces para la distensión y también para nutrirte? ¿Qué ves? ¿Cómo reconectas para Chamo, me echo en mi cama. Mira, la primera temporada de La Hora Menguada, Humberto, yo tuve como 4 días quitándome un dolor corporal muy loco, pero así como que se me hubiesen agarrado con un bate durísimo. Bueno, obviamente yo soy adicta, me gusta muchísimo estar al día viendo todo lo que yo pueda en streaming. Claro. Me encanta, veo mucha variedad. De hecho, tengo todo, porque yo digo que no tiene que estar actualizado. Uh-huh. Por ejemplo, yo nunca sé cuándo pueda conseguir el dinero para mi serie y siento que no tiene que venir totalmente renovado. O sea, yo no puedo venir a ofrecer una novela. ¿Sí me explico? Claro. Yo tengo que venir a ofrecer algo sumamente moderno y me gusta nutrirme por todos lados. Y trato de pasar mínimo una semana en mi cama echada, desconectada de todo. Y últimamente que me parece que es muy chévere, comencé a hacer ejercicio en mi casa. Yo medito, me gusta muchísimo meditar, y comencé a hacer ejercicio y me he dado cuenta que no lo hago ni siquiera por un tema de físico, ¿sabes? Sino porque entendí que el cuerpo, además cuando pasan los años hay que moverlo, ya no queda de otra. Y me hace sentir muchísimo, me hace sentir muy, muy bien. ¿Tendrías un canal de televisión si pudieras? ¿Y cómo sería? No sé si tendría un canal de televisión, eso es muy apretado. Me gustaría dirigir un proyecto en televisión, no producirlo. O sea, todo el mundo me dice, no, que tus producciones, yo produzco porque no me queda de otra, Humberto. O sea, porque nadie a quien voy a llamar para producir las cosas de pronto con mi gusto, como no he conseguido, lo tengo que hacer yo. Pero yo no es que soy productora de vocación, lo hago porque, bueno, no me queda de otra. Y porque también tengo mis producciones claras, pero me encantaría, creo que tener un canal de televisión es una responsabilidad muy grande. Me gustaría dedicarme a hacer proyectos como directora, eso sí, a escribir, me encantaría. A veces lamento tanto, yo quisiera
una de las cosas es conseguir buenos productores, porque yo siempre pienso que el escritor deberían respetarle su espacio, el Claro. escritor debe estar creando, el creador debe tener su espacio, no tener apuro, y porque ahí es donde salen cosas maravillosas. O sea, yo creo que yo no he escrito más por el hecho de tener que estar produciendo. Sabes que hace como 3 semanas fui a una obra en el Trasnocho y está el embajador, el encargado de cultura de la Embajada de España, mejor dicho, Ajá. que tiene en este caso un mes en el país, ¿no? Y él decía que lástima que en el resto de la región, incluso en España, no se conoce tanto del potencial del teatro en Venezuela, de Wow. sus directores, de sus actores. Y hace poco, en una de estas charlas de Coclub que llevamos a cabo en la Bocamaya, uno de los panelistas, Caplis, de Desorden Público, hablaba de cómo había cómo hay bandas venezolanas que tienen un potencial increíble, incluso que él considera mejores que algunas argentinas o México, que tienen mayor exposición en distintos Sí. medios, ¿no? Y eso lo podemos llevar incluso a muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. A muchos terrenos del arte, ¿no? ¿Cómo se puede revertir eso? ¿Cómo podríamos nosotros, hay un tema claro que es de financiamiento, ¿no? Sí, 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 sin duda. Promocionar es invertir, pero es como tú ves ese proceso de revertir de exponer aún más lo que la capacidad Es que creadora. el tema es que no tenemos industria, o sea, hablando de lo musical, yo soy amante de las nuevas bandas, me encanta siempre estar escuchando, y hace poco veía una reunión que hicieron los Montaner con Danny Ocean, todos, y me encanta la labor que ellos han hecho afuera. Pero pensaba, ajá, y los que se quedaron aquí, la claro. cantidad de bandas que Claro. están aquí, que dentro de todo, o sea, yo siento que el venezolano tiene un tema de los que se fueron y los que nos quedamos. Y siempre digo, aquí no nos podemos poner a competir quienes hemos sufrido más, porque Claro. aquí pienso que para cada quien ha sido un tema particular lo que se ha vivido. Y no uno más fuerte que el otro. Cada quien ha sido fuerte en su estilo. Pero pensaba justamente, no solamente en actores nuevos, en músicos nuevos, recuperar un poco la industria, obviamente escénica, discográfica, todo el, mira, yo ahorita que tengo a Crisol tan cerca, que sueña y la escucho todos los días decir, yo quiero regresar a mi país, ya es momento de que hagamos unas buenas series. Todos sabemos la cantidad de venezolanos que ven Netflix, y siempre se ha dicho que a Netflix le interesaría muchísimo que Venezuela comenzara a producir eso, que se reactive todo, porque yo pertenezco al grupo de personas que creen que nosotros en muy poco tiempo surgiríamos como país en muchos ámbitos. Yo coincido también. Y además quiero seguir pensando eso. No te voy a negar que de un tiempo para acá me he sentido más agotada de lo normal. Claro. De hecho, el tema de pensar al producir algo más sencillo, también va es que estoy agotada, como te acabo de decir, de cargar con tanta gente. Pero yo creo que es lo que se abran las posibilidades, uno se va a recargar de energía, pero entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero creo que hay que formar una industria. Estamos muy jojotos, yo creo que incluso acá, mira, yo no creo en premios. Por ejemplo, yo no creo en premios ni nacionales ni internacionales, ¿no? Yo soy una persona que tus triunfos, tus éxitos, como quieras llamarlos, lo tienes que celebrar contigo, y uno sabe cómo recibe el público por lo menos a todo volumen. No es por todo el mundo, me dice, es el único musical venezolano, es el único musical presentado en Venezuela con tantos años, con diferentes versiones, y nunca lo han premiado para nada. Creo que una vez le dieron un premio y yo no tengo rollos, pero hasta ahí digo, si quieren seguir haciendo premios, aquí hay que renovar todos los jurados de todo, de cada uno de esos premios, de la industria cinematográfica. No podemos seguir contando con un ente que de broma colabora, ¿sabes? Con tantos cineastas y tanta gente que quiere. Estos días veía que una chama puso un reel que decía, creer en el cine en un país que está en crisis, y yo decía, wow, me ponía en su lugar. Esa nueva generación necesita como que reactivar todas esas industrias artísticas. Yo me considero una fiel defensora de la cultura, no de mis proyectos, de todos. Ahorita con La Hora Menguada tenemos una campaña que me encantaría que me apoyaran mis compañeros de teatro, porque no es una campaña mía, es una campaña para el medio que habla de llegar temprano a las salas de teatro. Claro.
que al tercer timbre ya tú estés sentado en tu butaca. Apagar el celular. No ingerir ni alimentos ni bebidas. Los espectáculos teatrales no están diseñados para que la gente coma por 1 hora y cuarto. Que tú no comas no va a pasar absolutamente nada. El ruido molesta al público, molesta a los actores. Y la tercera, como bien acabas de decir, la más importante, esa bendita maña que ahora nos creemos influencers, yo tengo que grabar para subir. No, en La Hora Menguada grabamos unas normativas especiales y compramos unos láser tipo Broadway que señalan a la gente donde si usted saca el celular va a pasar pena. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que usted por 1 hora y cuarto se desconecte del bendito aparato y no por nosotros, se regale usted la experiencia de sumergirse en gallegos. Claro. O sea, que es una maravilla disfrutarlo, dejarse emocionar y ya al final nosotros siempre decimos, en el saludo nosotros le decimos a la gente, ya pueden sacar los celulares, grabar, y se generó algo tan bello, Humberto, que la gente hace caso. Claro. Yo siempre he dicho que nosotros lo que necesitamos es educación, formación para ponernos derechitos otra vez y eso es parte de hacer cultura. El buen comportamiento del público también es parte de hacer cultura y sucedió algo bellísimo que solamente se subía un fragmento de la obra que era, el saludo. Entonces la gente que se metía a ver cómo no encontraba material de La Hora Menguada y eso fue bellísimo porque hay demasiada gente que dice, es que ya yo he visto tantas cosas que me hicieron spoiler que para qué voy a ir, imagínate tú. Entonces, si esa campaña se corriera y fuéramos mucho, porque no es a mi obra, no es a La Hora Menguada, es que en todas partes yo muchas veces detesto ir a ver teatro porque siempre termino molesta con la gente en el público, señores, hay gente que no le interesa a quién le molesta la luz del celular y tú dices, Dios mío, pero yo me quiero conectar, porque me tienes que sacar el bendito celular, pero bueno, es un trabajo, pero cuando la gente hace caso, se hace. Elaiza, para ir cerrando, Sí. ¿algún personaje como actriz? Hay varios por los cuales seguramente te recuerdan en la calle, te hacen alguna frase de ese personaje, cualquiera. Pero ¿qué personaje consideras que quizás no es tan recordado que te gustaría que fuera recordado? Que no es tan recordado. Bueno, mira, puedo nombrarte, hay un personaje que yo hice en mi primera novela, que en estos días me mandaron una escena y me puse a verlo y yo que me critico, yo no soporto verme mucho, Humberto. Me critico tanto, me di cuenta que se llama Chicharra, es mi personaje de mi primera novela y la empecé a ver pedacitos por YouTube. Y me encantó el personaje, yo decía, qué nivel de desparpajo, claro, la edad, todo el cuento, pero el personaje era una delicia y es un personaje que agradecí mucho porque lo disfruté, tuve de compañero Carl Hoffman, que de verdad hicimos una dupla muy chévere. Ese personaje sí lo recuerda gente, pero no tanto como otros, pues. Okay. Para culminar, algo que consideres importante, Elaiza, que haya llegado por fuera en esta conversación sobre todo La Hora Menguada, tu trayectoria. Me encanta que conversar contigo, me encanta, quiero que me invites más a menudo. Claro que sí. Para que hablemos de cine, de Claro otras que sí. cosas. Eres de esas personas con las que uno tiene como buen tema de conversación con todo el mundo, me encanta. Pues nada, yo creo que lo que puedo decirte en este momento es que a todos los radioescuchas, los que nos están viendo, es que creer en la cultura de nuestro país. Venezuela necesita mucha cultura. Estamos muy olvidados culturalmente y si bien hay mucho movimiento de muchas cosas, no podemos dejar a nuestros grandes, no podemos olvidar de dónde venimos, ni dejar de sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Claro que sí. Muchas gracias, A Elaiza. ti. Saludos.